Para entender mejor cómo abordar el cambio climático, es importante examinar las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de prevenir y abordar el cambio climático? Y esos son los estados. Los estados tienen obligaciones climáticas específicas. En otras palabras, los estados están obligados a actuar contra el cambio climático en virtud de su responsabilidad climática. Entonces, ¿qué es la responsabilidad climática de los estados? En primer lugar, el Estado internacional ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento del concepto de responsabilidad climática. Esta noción se basa en dos elementos. El primero se refiere a la existencia de obligaciones legales de los estados y, en primer lugar, los estados tienen la responsabilidad de proteger de cualquier daño a la población que vive en sus territorios. El segundo implica el reconocimiento de un vínculo causal entre la conducta del Estado, es decir, la acción o no acción climática, y el daño o la violación sufrida como resultado de esta acción o de esta omisión. De hecho, las normas nacionales o las normas regionales e internacionales relativas a las obligaciones climáticas de los estados evolucionan rápida y constantemente. Existe un núcleo de normas internacionales o supranacionales a las que se suele hacer referencia como fuentes de obligaciones climáticas. Para los estados, estos instrumentos son principalmente tratados y convenios ratificados en el sistema de las Naciones Unidas o en organismos supranacionales o regionales. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático representa la primera y la más importante piedra angular del derecho climático internacional. Firmada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es sin duda una fuente de obligaciones climáticas para los estados que la han ratificado. Hasta la fecha hay 197 partes en la convención y, bueno, prácticamente todos los estados miembros de las Naciones Unidas. El texto de la convención, en particular los artículos 2, 3 y 4, son fundamentales para reconstruir las obligaciones climáticas de las partes de la convención. El artículo 2 establece los objetivos de la aplicación de la Convención, que es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, y el artículo 4 establece el marco de las medidas que deben adoptar las partes. Especialmente relevante es el artículo 3, que estipula el deber de las partes de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y sus respectivas capacidades. También estipula el deber de adoptar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Por último, el artículo 3 también indica que los llamados países del anexo 1, también denominados países desarrollados, o como preferimos llamarlos, países del norte global, tienen el deber de liderar la lucha contra el cambio climático y sus efectos adversos. A pesar de la pluralidad de fuentes y de su continuo proceso evolutivo, el derecho internacional del clima no parece estar dotado de instrumentos capaces de garantizar la eficacia de su aplicación. Iniciado hace más de 3 décadas, el camino del establecimiento de obligaciones climáticas globales se ha topado con el carácter no vinculante de las instituciones internacionales. La falta de herramientas de control y sanción que respalden los instrumentos vinculantes ha debilitado el sistema de gobernanza climática. Pero hay otras fuentes de derecho, los tratados, el derecho consuetudinario, el sistema de derechos humanos, que contribuyen a establecer las obligaciones climáticas de los estados y, por tanto, su responsabilidad al respecto. Muchas leyes nacionales o regionales prevén la protección del derecho de los ciudadanos a la salud, a la libertad, a la vida familiar y, eventualmente, el derecho a vivir en un entorno seguro. Y esto constituyen derechos que pueden utilizarse como fuente para promover los derechos climáticos.
En los últimos años, los litigantes climáticos, es decir, los promotores de los casos judiciales que abordan el cambio climático, también llamados litigios climáticos, han comenzado a trabajar para el reconocimiento, también en los tribunales de justicia, de las responsabilidades climáticas de los estados, con varias victorias importantes como en los Países Bajos, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Irlanda, en Colombia y en muchos más. En todas las sentencias recientes a favor de los demandantes, el primer elemento aceptado y consagrado por los jueces y los tribunales es precisamente el reconocimiento de la responsabilidad de los estados y su deber de proteger a la población del cambio climático, aumentando la ambición de su acción climática. En otras palabras, los motivos para presentar las demandas de justicia climática ante los tribunales parten del reconocimiento de que la inacción climática de los estados constituye un incumplimiento de su deber de proteger a su población. Su inacción expondrá cada día a más personas a tremendos impactos climáticos que violarán cada vez más los derechos humanos. En la pluralidad de esos casos, se está consagrando muchos otros derechos específicos en esas sentencias, como por ejemplo el deber del Estado de garantizar la justicia intergeneracional, que esto quiere decir el derecho a un futuro seguro para los jóvenes y para las generaciones futuras. Si bien estos avances son bastante recientes, representan una gran esperanza para el avance de la justicia climática y para empujar concretamente a los estados a avanzar en su compromiso con la acción climática.